Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva webinar. Somos Aurora y Rosa y hoy os vamos a hablar de cómo fomentar la preparación para el proceso lector. La lectura es una de las características más esenciales de nuestra especie. Nos permite comunicarnos mediante signos gráficos, abriendo un gran abanico de posibilidades de interacción. Leer no es una actividad natural para los niños. Pese a todo, con mucho esfuerzo, podemos reciclar ciertas predisposiciones de nuestro cerebro para volvernos lectores expertos. Para la correcta adquisición de este proceso necesitamos tener una madurez en diferentes aspectos, por ejemplo, una habilidad motora, organización visual y espacial, ciertas habilidades lingüísticas y auditivas y habilidades cognitivas. Ahora os vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar hablando de las habilidades motoras. Es importante que ellos mantengan una postura adecuada, que tengan una independencia segmentaria, del hombro con el brazo, del brazo con la mano, de la mano con los dedos, que ya empiecen a tener una lateralidad definida, una toma adecuada del lápiz, que controlen su esquema corporal y que tengan un conocimiento de la direccionalidad, arriba, abajo, izquierda y derecha. Ahora vamos a hablar de la organización visual y espacial. Es importante tener una agudeza visual y unos movimientos adecuados de los ojos. La percepción visual también es importante. Tienen que saber discriminar, analizar qué figura está delante, qué figura está en el fondo, diferenciar dónde está situada cada forma que queremos leer. También es importantísimo tener una buena coordinación ojo-mano, la coordinación visomotriz que se establece entre la acción de las manos y la vista y, por supuesto, tener una buena ubicación espaciotemporal, como muy bien ha dicho antes Aurora, para poder discriminar dónde está la derecha, la izquierda, arriba, abajo, que va a ser fundamental a la hora de leer. Vamos ahora a hablar de las habilidades lingüísticas y auditivas. Hay que crear en ellos una conciencia fonológica. Ellos tienen que aprender a discriminar sonidos. Para eso es importante trabajar con ellos las rimas, dejarles hablar y hablarles mucho. Hay que diferenciar entre imagen y escritura. Al principio, ellos las letras las ven como un dibujo. Hay que enseñarles que cada letra tiene un nombre y que va a tener un objetivo final. Un vocabulario adecuado a su edad. Una comprensión lingüística, que ellos empiecen a entender los mensajes que se les mandan. Que se expresen de manera lógica y secuenciada, qué ha pasado antes, qué ha pasado después, ayudarles a organizarlo en el tiempo, que describan lo que está sucediendo, que se fijen en los pequeños detalles y que también tengan una percepción auditiva trabajando mucho la discriminación. ¿Qué podemos hacer en casa con nuestros pequeños para fomentar este proceso lector? Lo más importante es dedicarles tiempo. Es verdad que a veces nos falta, pero es muy importante que busquemos un huequito para poder leerles y escucharles. Incluso con 20 minutos, esto es fundamental para que vayan adquiriendo el hábito lector. Aprovechar cualquier momento del día, el momento de antes de irnos a la cama para leerles un cuento, que ellos jueguen con las letras del cuento, que vayan viendo las palabras cuando les son ya significativas de un cuento que habéis leído varias veces, ellos ya van identificando ciertas palabras. Todo esto les ayuda muchísimo a adquirir el hábito lector. Es importante también conocer sus gustos. Al igual que no a todos los niños les gustan los mismos juegos, tampoco se sienten atraídos por las mismas lecturas. Muchas veces intentamos imponerles los cuentos que a nosotros como adultos nos gustan. Tenemos que dejarles que elijan, si quieren piratas, princesas, dragones o dinosaurios, porque eso les va a motivar mucho más en este proceso de iniciación a la lectura. No obstante, siempre es bueno pedir consejo a los especialistas para saber qué libros les convienen a nuestros niños, ya que los libros están recomendados para ciertas edades. Si no leemos un libro acorde con la edad del niño al que le estamos leyendo o que le estamos pidiendo que nos lea, pueden ocurrir dos situaciones, o que sea un libro excesivamente sencillo, con lo cual es muy probable que le aburra, o que sea muy difícil y no lo puedan entender y lleguemos a esa frustración de esto yo no lo puedo hacer. Para eso es importante que le pidamos consejo a los especialistas, tanto a los bibliotecarios, a las profesoras, a los libreros, todo aquel que conozca el contenido del cuento. Y también es muy importante que lo leamos nosotros antes para saber que el contenido es el adecuado para nuestros peques.
Una vez que sabemos los gustos de nuestros peques y que ya tenemos una lista de posibles libros, dependiendo de su edad, es hora de hacerles nosotros también una pequeña recomendación. Así se sentirán importantes en todo el proceso, en el proceso de elección y en el proceso de empezar con la lectoescritura. Hay una actividad fundamental a través de la cual los niños aprenden cualquier cosa y es a través del juego. La lectura no es algo diferente, por eso es muy importante que convirtamos la lectura en un juego, que ellos la vean como un juego. Podemos programar muchísimas actividades a través de un libro y a través de sus historias para que lo vean como parte lúdica de su vida. Por ejemplo, pueden leerle a los peluches, que les gusta mucho, o si tienen hermanitos pequeños, contarles un cuento a sus hermanitos o escuchar un cuento de sus hermanos mayores. También es muy importante que el adulto, cuando le leemos los cuentos a los niños, lo dramaticemos, cambiemos las voces, le pongamos emoción. Así conseguiremos tener unos niños con unos hábitos de lectura estupendos. Al igual que en casa los peques tienen un espacio para jugar o para comer, es muy importante que ellos también tengan un espacio dedicado a la lectura, donde tengan una biblioteca con libros, donde ellos puedan estar cómodos. Y también es muy importante que ellos tengan una rutina. Es muy bueno que ellos cojan, por ejemplo, la rutina de leer al volver del cole o la rutina, sobre todo, como comentaba antes Rosa, de leer antes de dormir. Es algo que les ayudará en su hábito lector. La estimulación de la lectura es fundamental para que ellos vean y sientan la importancia que ésta tiene en sus vidas, pero esa estimulación no debe llegar a ser una imposición. Tenemos que tener muchísima paciencia con los niños. También tenemos que tener en cuenta que, igual que nos pasa a nosotros, no todos los días tienen un buen día. Hay días que están más cansados, incluso hay días que pueden estar un poquito malitos. Entonces, esos días, romper la rutina es totalmente posible, sin ningún problema. Tenemos que armarnos de paciencia, no presionarles, que vayan haciéndolo de forma natural y acorde con su ritmo. Tener en cuenta que tienen que aprender a decodificar sílabas, palabras, frases, y esto para ellos requiere un gran esfuerzo. Por eso nunca debemos perder la paciencia con ellos. Hay que aprovechar cualquier momento para hablar de libros. De la misma manera que los niños eligen cuentos, es importante que ellos nos vean leer, que podamos hablar con ellos de qué libro estamos leyendo, qué personajes tenemos, para que ellos asocien de forma natural y normal la lectura a su vida cotidiana. Podemos fijarnos también en los libros que aparecen en determinados lugares, qué libros está leyendo alguien que va con nosotros o que está en un parque leyendo un libro, para que ellos lo interioricen y lo introduzcan en su vida diaria. Nuestro mundo está lleno de libros, nos encontramos rodeados de libros y esa es una realidad que los niños deben ver y deben aprender. Hay un sitio fundamental en el que encontramos muchísimos libros y este es la biblioteca. Por eso es fundamental que vayamos con ellos a la biblioteca, que aprendan las rutinas de la biblioteca, el estar en silencio, el que ellos pueden elegir el libro que quieren llevarse a casa, que es un libro muy importante, que hay que cuidarlo mucho porque tenemos que devolverlo. También podemos tener en cuenta las bibliotecas virtuales que están ahora tan en auge. Esas bibliotecas también nos valen para que ellos entren en contacto con los libros. Es importante que los peques tengan siempre los libros a mano, que estén colocados en una estantería a su alcance, que no tengan que esperar para poder coger un libro a que un adulto se lo facilite. También es importante, cuando visitamos una biblioteca, que nosotros con anterioridad sepamos dónde están ubicados los libros que queremos trabajar con ellos. Para terminar con lo que podemos hacer con nuestros peques en casa, nos queda el último punto, que es el de dar ejemplo. Sin duda alguna es uno de los consejos más importantes. Nuestros pequeños son esponjitas, actúan por imitación, así que si nos ven leer, ¿ellos qué van a hacer? Van a querer también leer. Vamos a pasar ahora a contaros cómo trabajamos en el cole el proceso lectoescritor. El acceso inicial a la lectoescritura contempla 3 áreas: el lenguaje oral, la grafomotricidad y el proceso lectoescritor. Cuando trabajamos con nuestros niños y niñas el aprendizaje de la lectoescritura en español, nos marcamos ciertos objetivos. Por ejemplo, fomentamos sus posibilidades expresivas mediante la utilización de todos los recursos y medios que tengamos a nuestro alcance. También intentamos que participen de forma activa en los diálogos colectivos, respetando sus normas, como por ejemplo el turno de palabra y la escucha a los demás.
También intentamos que progresen de forma positiva su coordinación óculo-manual a través de muchas actividades y también identificar las letras escritas percibiendo las semejanzas y diferencias que hay entre ellas. En el colegio, lo que utilizamos con nuestros pequeños es un método mixto, pero que parte del método fonológico. Lo primero que conocemos es la letra y su sonido, para pasar después a la sílaba y a la palabra. Finalmente, uniendo las palabras, conseguimos llegar a la frase. Para finalizar, os vamos a contar un poquito cómo es el método que utilizamos para trabajar con los niños. Actualmente estamos utilizando el Jardín de las Letras. Es un método motivador que parte de que cada letra tiene un personaje, que su nombre comienza con la letra en concreto. Hay cuentos, son personajes que viven en un jardín mágico donde crecen letras, cada cuento pertenece a una letra y además también tenemos una canción por letra. Esto a los niños les hace mucha ilusión porque es un mundo mágico donde ocurren cosas mágicas con las letras, le damos siempre un toque de magia, de expectación. Hay dos personajes fundamentales que son Pato y Pato, que tienen como poderes especiales y siempre les decimos que Pato viene a nuestra clase cuando no estamos y nos va poniendo las letras que vamos aprendiendo. Todo esto les llena de emoción y de ilusión, con lo cual conseguimos que el aprendizaje de la lectura y la escritura se convierta en algo divertido, mágico y sobre todo que les llene de emoción. Hasta aquí nuestra webinar de hoy. Esperamos que os sirva de ayuda. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis consultarnos en el correo que hemos habilitado para ello. Muchísimas gracias. Gracias.